Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy volvemos, afortunadamente, a tener con nosotros al profesor Danilo Montero, al ex regulador, al ex caminante de tantos chirripós y de tantos otros lugares, pero hoy no va a hablar de nada de eso. Hoy va a contarnos de una encuesta reciente que, bajo la responsabilidad suya y tal vez alguna coadyuvante, hicieron para saber cómo ahorran y en qué ahorran los costarricenses. Y por cierto, eso de que los costarricenses ahorran es una buena noticia en este país que a ratos nos dan malas noticias, en este país que aparentemente insultar se volvió manera de comunicarse, pero hay cosas buenas. ¿Y qué iba a decir del ahorro? El ahorro quiere decir que por orden de la gente o por lo que fuera, a la gente le sobró un poquito o un pocote, eso es lo de menos, pero le sobró para poder ahorrar, y entonces eso es muy importante. Pero el que sabe de eso es don Danilo. Por favor, don Danilo. Danilo Montero, creo que no había dicho su apellido, don Danilo. Gracias, Juan Rafael, un gran gusto de estar por acá Gracias por venir. el canal. Fue mi casa de estudios y mi casa donde di clases, donde mortifiqué a mis estudiantes de economía, que ahora ya están afortunadamente en posiciones que me alegran muchísimo, ¿verdad? De que la universidad sigue formando ciudadanos que conduzcan este país. Así que entonces, sí, fue una encuesta que se desarrolló el año pasado, en el segundo semestre, con el apoyo del Banco de Desarrollo de Latinoamérica, la CAF, que nos permitió poder utilizar una metodología y una encuesta un cuestionario. Por cierto, tal vez un paréntesis, ya que la mencionó, ¿qué es la CAF? La CAF es como una especie de banco interamericano, un BID, pero de Sudamérica, ¿verdad? Que tenía su sede en Caracas, mantiene cierta sede en Caracas, pero se maneja mucho más en Bogotá, y ha venido desarrollando una cantidad de estudios, ha venido reenfocando mucho de su esfuerzo. Tuve el privilegio de llevar un diplomado en inclusión financiera extraordinariamente bueno, y con un detalle adicional que lo realza más todavía. Todo el panel de instructoras eran mujeres, ni un solo profesor. Eran 6, 7, 8 mujeres extraordinarias, todas sudamericanas, española alguna, pero un programa de muy, muy alto nivel. Déjeme hacer una pequeña nota de pie de página que no tiene nada que ver, pero ya que usted mencionó eso, pues yo recuerdo que en mi primer año de estudios generales, cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica, tuve el privilegio de tener a doña Rosemary Karpinski, que luego fue presidenta de la Asamblea Legislativa, fue la presidenta que le dio la banda presidencial a don Oscar Arias en su primera administración. Fue mi profesora. Entonces, wow. Yo también tuve, usted tuvo en el CAF y yo tuve en estudios generales. La CAF entonces nos patrocinó esta investigación, una investigación relativamente cara, porque fue presencial, no fue una encuesta por teléfono, que suele ser mucho más económica. El cuestionario ya había sido aplicado en 8 o 10 países latinoamericanos, y además, como resultado de la encuesta, se generan una serie de índices que nos permiten comparar a Costa Rica con respecto a otros países de la región. Y entonces hay claroscuros, ¿verdad? Como siempre en todas las encuestas, ¿verdad? Lo sabrás muy bien. Pero permite, en principio, medir los conocimientos
capacidades financieras que llama la CAF a los costarricenses y compararnos con el resto de Latinoamérica. Y sobre todo lo que nos interesa con esta información, Juan, es poder aportarle a las autoridades de este país una línea base, unos insumos para una línea base para poder desarrollar política pública que nos permita poder ir más allá cuando diseñemos política pública de inclusión financiera o de educación financiera, ir más allá del que yo pienso, me parece, me suena, ¿verdad? Deberíamos hacerlo con un poquito más de ciencia porque son muchos los recursos que a veces se requieren para hacerlo. Entonces deberíamos hacerlo como Dios manda. ¿Cubrió todo el territorio? Todo el territorio nacional se estructuró, fueron 1.170 personas entrevistadas, en realidad 1.200, pero 30 fueron sacadas para una submuestra para medir un tema muy particular que era de interés de CAF. Y estamos hablando de que al 95% estamos hablando de un margen de error del 2.9, es una encuesta relativamente robusta, con una estructuración como se deriva del censo del 2022, de manera que es bastante representativa la población, de las actividades económicas y por sexo a nivel del país. ¿En qué meses del año pasado se hizo? Esa se hizo entre julio, agosto e inicios de septiembre. Todos los datos se fueron procesando a lo largo del último trimestre y se generó la información a inicios de enero, febrero de este año. Se pospuso un poco la publicación porque había que elaborar todo el paper, el informe, y ahí interveníamos un montón. Aquí he de reconocer el impulso, el apoyo que nos dio la SUGEF, doña Rocío Aguilar, porque el apoyo económico de CAF hubiera sido mucho menor si hubiéramos hecho solo como sector privado. Con el apoyo que nos dio la SUGEF nos permitió acceder a un financiamiento mucho mayor de parte de la CAF y creo que la SUGEF hará muy buen uso, o está haciendo muy buen uso de la información que esperamos que se convierta en mejor regulación en el futuro también. Bueno, y también, ya que estoy hoy en esas, ahí hay otra espléndida, no fue profesora mía, una espléndida abogada y espléndida colega nuestro, porque también estudió en la facultad, pero una importantísima contralora. Ahora que se habla mal de la Contraloría, yo hablo bien de la Contraloría y de las Contraloras, tanto doña Rocío como doña Marta, y eso fui solo yo. Pero también una espléndida ministra de Hacienda y una maravillosa superintendente, usted que fue superintendente también. Y es una mujer que sabe lo que está haciendo, que entiende y que hace las cosas bien, pero estábamos hablando de que le apoyó en ese proceso y cierro mi paréntesis. Sí, en realidad muchos de los datos, Juan, que se aparecen en la encuesta apoyan, le dan un soporte técnico a algunas de las medidas que ella está particularmente insistiendo, como es la parte de pensiones. Bueno, vamos a conversar ya del cuerpo de la encuesta en el siguiente segmento. Continúa don Danilo Montero hablándonos de las características de la encuesta donde apoyó la CAF. Ahí hay como 3 o 4 datos. En realidad la encuesta era muy amplia, fue muy complejo aplicar esta encuesta y hubo incluso que enfrentar el problemita de que esos estudios de campo se tienen, que es el abandono, ¿verdad? Que la gente termina ya aburriéndose y entonces abandona la encuesta. Pero hay como 3 o 4 datos interesantes, Juan, que parece importante rescatarlos. Uno es, por un lado, el relativo poca atención que se le está prestando al tema de jubilación. La gente está apostando demasiado a que con las pensiones se la va a jugar, pero muchas personas
que están pensando así, además están llegando a una edad de pensión con un nivel de endeudamiento mucho más alto del que debieran. Y eso entonces genera una mezcla explosiva, ¿verdad? Porque entonces se quejan de que la pensión no alcanza, pero es que en parte del problema, parte de la ecuación tiene que resolverse con mi comportamiento, ¿verdad? Si tomo deudas muy grandes a una edad de 50, 55 años, yo le estoy metiendo mucha presión a la ecuación. Un segundo tema que nos parece importantísimo es, bueno, ¿y qué sabemos? ¿Qué sabemos de temas financieros y económicos? No salimos tan mal si nos medimos con el resto de Latinoamérica, pero tampoco salimos tan bien. Si las preguntas son muy básicas, si entendemos qué es la inflación, si sabemos qué es la tasa de interés, una tasa de interés simple, la gente está en capacidad más o menos de reconocerlo. Pero si ya sofisticamos el ejercicio para incorporar el efecto de composición, el efecto de interés compuesto, los números se le enredan a la gente, no es tan probable que los podamos responder tan bien. Y cuánto impacto tiene la inflación a lo largo del tiempo, eso tampoco está tan bien. La gente reconoce la inflación y entiende cómo la es, pero en el corto plazo, ¿verdad? Cómo en el largo plazo incide y lo incorporan en sus conocimientos financieros, ahí hay un tema que falta meterle mucho más énfasis. Un tercer tema que nos parece importante es, y el vaso está medio lleno, medio vacío, como vos querás, desde el punto de vista del ahorro, ya lo mencionaste, hay una parte importante de la población que ahorra en realidad, y no estamos hablando de que solo la gente que tiene salarios, ingresos muy altos, no, porque la proporción de personas que dice ahorrar es relativamente alta y la proporción de gente con ingresos altos no es tan alta. Entonces, de manera que entonces hay mucha gente con ingresos más bajos que también está pudiendo encontrar espacio para ahorrar. Pero hay una proporción de población relativamente grande que no está ahorrando, en parte porque las condiciones económicas no le favorecen, en parte porque su condición laboral no se lo permite, su condición de ingreso muy inestable, porque están en la informalidad, no permite que la programación de los flujos de caja le permita poder decir, este mes voy a ahorrar 5,000 pesos o 3,000 pesos, se va viviendo muy al día. Pero entonces ahí también incide, eso no se midió, estrictamente hablando en esta encuesta, y es cuánto de nuestro comportamiento, cuánto del punto de vista conductual está incidiendo para que no ahorremos. Y es que somos, en nuestros modelos, vos lo sabes muy bien, todo es muy ordenado, nuestros modelos siempre cuadran, todos somos racionales, pero eso está lejos de ser verdad cuando vamos a una expo móvil, ¿verdad? Una expo casa. Dejamos de ser racionales, ¿verdad? Y cuando vemos esas bellezas de tecnología automovilística, todos los planes se nos despedazan, ¿verdad? Y si además nos ofrecen un crédito en condiciones relativamente agradables, favorables para nuestros fines, nuestro presupuesto quedó atrás, nuestros planes de ahorro quedaron atrás y luego veremos, Dios reparará. Y esa es una situación que entonces obliga a entender de que hay una parte de la población que requiere ser atendida, pero además con unos mensajes que no bastan simplemente decir de manera vehemente, ¿verdad? Juan, ahorre, vea que si no ahorra le pasa algo malo. Creo que tenemos que acudir a mecanismos mucho más persuasivos para los jóvenes para poderlos convencer de la ventaja del ahorro. Y tal vez un cuarto tema es que trasciende como un saborcillo de optimismo en el público. Dicen que alrededor del 70 y pico por ciento sienten que conocen de finanzas por encima del promedio. O sea, somos optimistas, ¿verdad? En cuanto a lo que sabemos, para lo que ocupamos, ¿verdad? Además, un 80% considera que sus ingresos son estables, lo cual está bien. No dice que si son altos o bajos, no, simplemente estables, los considera que son estables, bueno, lo cual es un tema interesante, lo cual da pie a especular de que sí podríamos, con algunos mensajes, mejorar la posibilidad de ahorrar, porque si mis ingresos no fueran estables, es muy difícil programar. El cálculo económico que llamamos nosotros, ¿verdad? Pero si los ingresos son estables, probablemente quizás se me dificulta menos decir, bueno, esta semana voy a ahorrar 500 pesos y la próxima otros 500 y a la vuelta de un año
ya tengo como 10, 20 mil pesos guardados que de otra manera no se hubieran aparecido ni en el acumulado. De manera que entonces la encuesta da pie para sugerir varias vertientes que podría tener algún esfuerzo de política pública, que desde luego eso le corresponde a otras personas más versadas en ese tema. Y hay algunos patrones, es decir, por el tamaño de muestra no creo que pueda caracterizarse diferencias por regiones, pero tal vez de las propias encuestas se pudo detectar algún tipo de comportamiento diferencial entre área metropolitana y otras áreas, o sencillamente, dado que no estaba previsto que me imagino que se contemplara eso, no se puede sacar ninguna conclusión. Hay algunos temas, hay algunas variables que sí tienen como alguna de pequeña diferenciación entre zona rural y GAM y fuera del GAM. Ajá. Por ejemplo, el uso de dispositivos móviles, que algunas preguntas se incorporaron sobre el uso de dispositivos móviles o el uso de plataformas web para manejar productos y servicios financieros. Hay un pequeño margen superior de uso en el GAM versus fuera del GAM. Ahí hay una tarea que creo que las entidades financieras podrían, y la SUGEF posiblemente, podrían abordar en un futuro próximo. Pues vamos a pedirle al canal que nos invite a participar en el tercero y último segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de cómo se comportan ustedes, porque lo que don Danilo hizo fue una radiografía de ustedes, y por cierto, por el diseño, ese es un tema de estadística, si no los visitaron en la encuesta, no importa, porque la muestra es representativa y entonces hay alguien que contestó por ustedes lo que ustedes hubieran contestado. De manera que es la radiografía de ustedes y de don Danilo y mía. Debo aclarar que no mía, ¿verdad? En realidad, Perdón, la población, el grupo etario y el grupo de ingreso y todas las demás cosas que están presentes, es decir, a su cohorte la tomaron en cuenta, ¿no? Sí, no, lo que quiero decir es que la encuesta no es mi realización, ¿verdad? Digamos, el dudoso mérito que me cabe es de que metí cabeza en que finalmente lográramos los recursos, pero desde luego no es mi investigación, ¿verdad? Es una investigación que patrocinó la oficina. En la comparación hay buenas y no tan buenas. Si nos medimos con respecto a, son 9 países, 10 con Costa Rica, y la CAF genera un promedio. Perdón, y tal vez para decirlo, la CAF es la Corporación Andina de Fomento, y el andino se volvió un poco más amplio porque la cordillera de Talamanca no es parte de la cordillera de los Andes. Además, en todo caso, hoy en día se llaman Banco de Desarrollo América Latina. Okay. En realidad es el nombre comercial, pero se le sigue anteponiendo el CAF. A nivel latinoamericano, estamos levemente por encima del promedio. Entonces, ahí en esa comparación está Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, México. Estamos por encima del promedio. Digamos que... Por cierto, y ese grupo es bastante selecto, de manera que si tienes a Uruguay y a Chile... Pues sí, en realidad sí. Ahora, el índice general se compone de 3 componentes, de conocimientos, bienestar y conductas. De manera que entonces es un índice que además se puede desagregar en otros aspectos, pero el índice general, digamos que para Latinoamérica da 12 en la valoración, en la metodología que tienen ellos, el promedio, y Costa Rica sale más o menos como 12.50. Eso es algo así como tal vez un 10% mejor que el promedio de Latinoamérica. Pero cuando nos vamos a revisar quiénes están por encima de nosotros,
llama la atención Chile. Chile nos gana en promedio, tomando en cuenta los 3 aspectos. Bolivia nos gana. Sí, esa es una interesante sorpresa, pero no es tan de extrañar, Juan, porque los que hemos estado involucrados en microfinanzas sabemos que Bolivia nos lleva años luz a muchos países, incluidos de África o Asia. Bolivia casi que podría uno decir, y un poco de la mano de nuestro maestro don Claudio González Vega, en Bolivia nacieron, digamos, las microfinanzas que hoy en día conocemos. Entonces, claro, ha habido un esfuerzo de formación de gente que, desde el punto de vista formal, reciben una educación no tan sofisticada como los ticos, en promedio, pero en materia financiera han estado más expuestos a conceptos financieros y económicos que lo que hemos estado los costarricenses. Y nos gana también en un par de temas Uruguay, que también ha hecho un esfuerzo interesante en materia de educación financiera. Es decir, que además en Uruguay quien ha tomado el estandarte del tema de la educación financiera es el Banco Central. De hecho, hay algunas actividades, el presidente en persona, el presidente del Banco Central de Uruguay, es quien visita o inaugura los eventos, actividades de educación financiera. Digamos, esta no es una invitación a nuestro estimado amigo Roger, ¿verdad?, que tenga que ir a esos eventos, pero sí pone de manifiesto la trascendencia que como país, como política de Estado, se le asigna a la educación financiera, que va mucho más allá que simplemente dar unos cursitos, llevar una materia ahí, que además es optativa, sino que se ha llevado a otros niveles la trascendencia del manejo de conceptos financieros como parte del bienestar de la comunidad, como parte del bienestar de la sociedad, que eso debería ser como un tema de interés del Estado, ¿verdad? Y entonces, así como nos protegen de que no comamos demasiado chicharrones, también debería interesarle al Estado que nos alimentemos con cultura financiera, porque eso mejora nuestro funcionamiento en general. Y no sería mala idea, ya que usted lo mencionó, y aquí estoy opinando yo, usted no, a don Alonso o don Roger, no sería malo, porque uno de los temas que ocurre yo alguna vez visité el 8º piso de ese edificio, y uno de los temas ahí eso es de las superintendencias. Y además las superintendencias ahora que viven todas al lado del río Torres, en un edificio lujoso y que no hay en el caso, y estoy seguro que bien dotado, pero como que eso no es nosotros, y me parece que los uruguayos, que son muy prudentes y a la larga están leyendo bien el deber ser. Sí, ahora reconocimientos caben, ¿verdad? En países como Uruguay no tenemos, por ejemplo, mecanismos como por ejemplo el SIMPE, que el SIMPE ha ayudado en Costa Rica a democratizar mucho el acceso a algunos servicios financieros. No lo ves con esas características. Mérito, punto para el Banco Central, ¿verdad? Porque creo que ha sido un buen producto, ¿verdad? Punto para Uruguay porque Melegatti nació en Uruguay. Además, sí. Pero bueno, sí. pero se hizo ingeniero o su educación fue aquí en Costa Rica. Sí, entonces. Exactamente. Así que entonces creo que hay el estudio está en nuestra página web para aquellos que quieran dedicarle un tiempito a conocer. Díganos un poco más. ¿Cuál es su página web? Porque nos queda un minuto. ocf.fi.cr. Ahí hay un espacio donde hablamos de educación. Ahí están los diferentes estudios que hemos venido haciendo. Estamos este año celebrando el 10º aniversario. Ya hemos realizado 3, 4 encuestas a nivel nacional y nos da un gran gusto poder aportarle y devolverle a la sociedad mucho el esfuerzo que hacen. Estamos sufragados por las entidades afiliadas, pero al final de cuentas eso viene también de los pagos que hacen los consumidores financieros. Pues qué bueno, y repitamos una vez más la página web para concluir el programa. ocf.fi.cr, y en las páginas en las redes sociales nos buscan como Oficina del Consumidor Financiero y lo primero que les aparece somos nosotros. Por cierto, también cuando ustedes tienen algunas dudas, algunas cosas, tanto el material que hay ahí como que estoy seguro que
algunas preguntas, si no se las contestan, les dirían quién se las puede contestar. Y si alguien va a preguntar por qué cometí ese error, ahí ya no, porque requiere otra disciplina. Requiere otra disciplina. De nuevo, fue un gusto que en el 10º aniversario de la Oficina del Consumidor Financiero volvamos a tener aquí a don Danilo. A las amigas y amigos los invitamos para que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR y pues nosotros vamos por 24 años. Excelente. ¿Cuánto me alegro?